Queridos hermanos, tengo un mensaje de parte del Señor que para mí es el mensaje más importante que voy a predicar o he predicado en mi vida de 65 años de ministerio. Porque Dios me ha dado el secreto, una chispa que puede encender un avivamiento a toda España y donde quiera que se escuche. Vamos a utilizar el modelo de la iglesia primitiva, de los hechos de los apóstoles, como modelo de lo que Dios quiere hacer hoy en nuestra iglesia. Entonces le voy a dar los 5 resultados de una disciplina que hubo en la vida de San Pedro. Lo que pasó cuando cayó el juicio de Dios sobre la iglesia primitiva. Así que, queridos hermanos, si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, podemos esperar las mismas cosas hoy. No solamente en bendición, sino también en disciplina, en corrección. Yo estaba mirando a la televisión el otro día y vi un pastor que me da mucho respeto, un hombre de Dios, que dio su visión, una visión que él tuvo mientras estaba trabajando fuera de la casa. Y mientras él trabajaba ahí fuera, de repente se le apareció un ángel del Señor. Yo no escucho todo lo que dicen que han visto ángeles, pero esto era verídico. Vio un ángel y se asustó, se asombró, pero el ángel le dijo, acércase, hizo una señal con el dedo, acércase. Y al tomar ese paso de acercarse, entró en el espíritu y se vio dentro de una biblioteca. Y con tantos libros, vio un libro que le llamó mucho la atención, estaba cubierto de cuero. Y sacó este libro y la portada decía, el espíritu del temor de Dios. Y estaba esa portada casi arrancada. Entonces él lo arrancó del todo. Y al arrancar esta portada que decía el espíritu del temor de Dios, cayó todo lo demás, que eran los 7 espíritus de Dios que se lee en Apocalipsis. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de la gran necesidad de que regresa el temor de Dios a la iglesia, que será el secreto, la chispa, la llama que va a encender un avivamiento en España y mundialmente. Hemos visto bastante de la obra de Satanás, pero cuando el diablo viene como un torbellino, como un río, cuando el dragón está vomitando tanta porquería y mentiras, Dios va a levantar bandera contra él, la bandera de la cruz de Cristo. Así que juntamente con la apostasía vamos a ver un avivamiento, porque en los últimos días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sobre todo vuestros jóvenes verán visiones. Es el momento de ver una visión mucho más amplia de lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces vamos a utilizar los hechos de los apóstoles, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso ha quedado en la Biblia 2000 años. Para ejemplo para nosotros a seguir hoy en día. No hay duda que Dios va a repetir lo que hizo en aquel tiempo. Y vamos a leer de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, que todos vosotros habéis escuchado, pero le vamos a explicar los 5 resultados de este juicio de Dios y por qué hay tanta liviandad, debilidad, falta de poder en la iglesia hoy mismo. Entonces leemos juntamente Hechos 5, presten atención,
porque este mensaje ya cumple 89 años y este mensaje será el más importante que he predicado en 65 años de ministerio en 23 países. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, nota que estaban de acuerdo, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, nota que Pedro tuvo ese momento el don de la palabra de ciencia, que supo algo que no tenía otra forma de saber. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Nota la gran importancia que la mentira tiene en la casa de Dios, especialmente delante de un siervo de Dios y delante de la iglesia de Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeran. Levantándose los jóvenes, le envolvieran y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esa es la primera cosa, el espíritu de temor de Dios. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. Y segundo, veamos versículo 12, por la mano de los apóstoles, ya que había gran temor, gran respeto, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban, número 3, todos unánimes en el pórtico de Salomón. No solamente unidos, sino unánimes, como el día de Pentecostés. Entonces, este juicio que cayó en la primera iglesia produjo temor entre el pueblo, respeto a Dios. Resultó en que el pueblo estaba preparado emocionalmente, mentalmente para los milagros, por las señales, y estaban todos unánimes de una mente, de un corazón, con un propósito, con una asignatura de predicar el evangelio. No estaban desviados en 1000 cosas. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Quiere decir, la gente que no eran sinceros no se atrevían a acercarse a ellos, les tenía temor. La gente decía, no se mete con esa gente, porque eso es verdad, eso es el poder de Dios. Lo demás, ninguno se atrevía a unirse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Nota que tenía respeto entre el público. Hoy en día yo pregunto, ¿tenemos ese respeto o nos tolera o nos critica o hay prejuicios
o nos tiene al lado, ni se dan cuenta que estamos ahí, estamos cerrados detrás de las cuatro paredes, pero en aquel tiempo la palabra de Dios salió a las calles, no podían esconder lo que Dios estaba haciendo, la iglesia prominente estaba en primer lugar. Entonces, el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. Ya la iglesia no podía caber con tanta gente. Allá a la calle les ponían cama y lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de la ciudad vecina muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Queridos hermanos, eso se puede repetir cuando se repite el temor de Dios. Porque como le dije del libro que vio este pastor, cuando se rompió la portada del temor de Dios, lo demás, 6 espíritus o 7 o 6 manifestaciones del Espíritu Santo cayeran al suelo. Entonces la portada, lo más importante que para la obra de Dios es el temor de Dios, el espíritu del temor de Dios. Por ejemplo, si tú preguntas qué significa los 7 espíritus de Dios, dice en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el padre del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Hablando de Jesucristo. Y sobre este último punto lo que quiero hablar. En Apocalipsis 4:5 dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, los 7 ojos representan la omnisciencia de Dios, los 7 cuernos representan el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando hubo esa disciplina? ¿Tenemos alguna autoridad nosotros en también traer disciplina? Yo he tenido varias veces ese don, el don de la palabra de ciencia, en que Dios me mostró adulterio que estaba en la iglesia, fornicaciones, robo, me enseñó varias cosas, pero nunca se han caído muertos. Y normalmente nosotros, si veamos que hay pecado en la iglesia, o podemos pasar la mano, ignorarlo, no tomarlo en cuenta, o podemos confrontarlo. Y Dios demanda que lo confrontamos, porque nos ha dado esta autoridad a nosotros. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿qué significa temor de Dios? Claramente no es temor de miedo, no es estar asustado de Dios, es simplemente, a mi parecer, el temor de ofenderlo, el temor de ofenderlo, el temor de contristar el Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristezas el Espíritu de Dios, a veces con palabras, palabrerías indecentes, a veces con contiendas en la iglesia que producen divisiones. Cuando comienza a acusar los unos a los otros y tomamos el lugar del diablo, que es el acusador de los hermanos. Y Dios es contristado, el Espíritu Santo, que es la paloma de Dios, se levanta y nos deja solamente con nuestros programas y nuestro entretenimiento. Entonces el temor de Dios, el temor de ser arrastrado por el error de los inicuos,
Queridos hermanos, con esta comunidad, con esta sociedad, tan permisible, esta sociedad que permite de todo menos a la verdad de Dios, es posible que nuestros jóvenes sean arrastrados con la influencia de los inicuos. Esa palabra iniquio significa sin ley. Eso es lo que hay, sin ley. Cada uno es una ley para sí mismo. Y están torciendo las leyes de Dios y imponiendo leyes inmorales y perversas. Están robando la autoridad de los padres para educar a sus hijos y les educan en la escuela tantas barbaridades que están contaminando. Tenemos que tener temor de que seamos contaminados, que seamos arrastrados, porque uno quiere quedar firme, pero hay tantas influencias en la sociedad, en el mundo, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, que es un peligro de ser arrastrado por sus amistades, por la influencia, por los profesores en los colegios que enseñan barbaridades contra la ley de Dios. Tenemos también el temor de no cumplir con la asignatura que Dios tiene provisto y preparado desde el fundamento del mundo para cada uno. No solamente el propósito de Dios. Cada uno tiene un propósito de Dios en la vida. Pero, queridos hermanos, tenemos una asignatura específica personal que cumplir. Dios, cuando nos llama, la Biblia dice, somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no paramos ahí, sino somos hechura suya, preparado para Dios, para la obra que Él tiene para nosotros de cumplir en la tierra. Y cada uno, además de tener un propósito fijo, tiene una asignatura específica. Y hay de nosotros si no cumplimos, no solamente los pecados de comisión que podemos cometer, el temor de pecar contra Dios, sino el peligro de no cumplir, los pecados de omisión, lo que pudiera haber hecho. Y si somos llenos del Espíritu Santo, y si somos llenos de la palabra, cuántas cosas se podría hacer. Y la persona que no está lleno de Dios y no está lleno de la palabra, no cumpla su asignatura. Cuando San Pablo tuvo esta visión y cayó al suelo en el camino a Damasco, no supo quién era esa luz y preguntó, ¿quién eres, Señor? El Señor le contestó, soy Jesús, quien tú persigues. Y él contestó, ¿qué quieres que haga? Cuando tú conoces quién es el Rey de Reyes, cuando reconoce que Él es Dios sobre todas las cosas, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, cuando conoce quién es aquel que murió en la cruz por ti, que derramó su sangre por ti, que te compró de la vana manera de vivir por su sangre y que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, sobre todo poder y potestad que ha sido dado a Él sobre la tierra y sobre el cielo y debajo de la tierra. Cuando reconoce quién es Jesucristo, tú vas a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Somos siervos de Jesucristo y Él es nuestro amo y también nuestro Señor y nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces tenemos que tener un temor reverencial de no cumplir mi asignatura en esta vida. Yo no puedo, aún con 89 años, no puedo decir voy a jubilarme. Voy a dejar, ya tengo años, ya he predicado 65 años. No, yo tengo que cumplir y mi voz tiene más importancia ahora porque he pasado pruebas, he pasado dificultades. Algunos he pasado, otros he fallado, pero he aprendido también por los fallos. Y ahora mi voz es importante y Dios quiere que utilizo. Por eso el diablo quiso quitarme la voz esta semana, pero ya por la unción del Espíritu Santo está regresando. Aleluya. Entonces
tenemos que tener también temor de causar división en la iglesia o división en casa o ruptura en la familia. Tenemos que tener temor de ser tropiezo y dar mal testimonio, de ofender, como dice Cristo, uno de estos pequeños. Es mejor que le atan una piedra de molino al cuello que se ahoga, que no ofende uno de estos pequeños que creen en mí. Así que, queridos hermanos, que el temor de Dios va a purificar la iglesia. El temor de Dios va a hacer que andemos en novedad de vida y andemos una vida santa. Y ese temor de Dios va a producir un respeto, una reverencia a la casa de Dios. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, mi casa es casa de oración, no es casa de un pastor, no es casa de nadie, es casa de Dios. Y cuando yo entro en una casa de otro, yo tengo que mostrar respeto y reverencia. Y cuando entramos en casa de visita, veamos los niños desordenados, malcriados, no dejan hablar, no dejan que los mayores hablan, interrumpen. Pues eso da muy mal ejemplo. En la casa de Dios tenemos que mostrar reverencia, respeto, porque Dios está ahí, su presencia está ahí. Y muchas veces nosotros hacemos mucho énfasis en la presencia de Dios siempre se oye la presencia de Dios, pero no se oye mucho de la reverencia, del temor de Dios, del respeto de Dios, de considerar quién es, que hemos entrado en su casa y tenemos que reverenciarlo, no a las imágenes como algunos templos reverencian a las imágenes y hay una solemnidad, pero nosotros entramos en su casa con regocijo, con corazones de alabanza, con gozo y con gracia, diciendo, Señor, venimos a reunirnos en tu presencia. Yo entro en tu casa con el temor de Dios y el gozo del Espíritu Santo. Entonces, también tenemos que tener temor que después de predicar a otros, ser nosotros, como dijo San Pablo, descalificado. Por lo tanto, pongo mi cuerpo bajo sumisión, en disciplina. Y la Biblia dice, presenta tu cuerpo santo delante de Dios como un sacrificio santo. Entonces, nuestro cuerpo no solamente nos pertenece a nosotros, para pintarlo y arreglarlo. Pertenece a Dios en sacrificio santo, agradable al Señor. Y el temor que yo puedo tener es después de predicar a otros, ser descalificado, puesta a un lado. También la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué será salada? El sabor nuestro, la indicación de la sal significa el espíritu de sacrificio inspirado por el temor de Dios. Y si perdemos esa sal, somos cristianos insípidos. Entonces la Biblia dice, será solamente útil para ser tirado al camino. Y otra generación, los que van pasando, nos atropellan, nos pisan, nos ponen de lado. Y gracias a Dios, hasta ahora y nunca será que me van a pisar y poner al lado. Voy a seguir con ese espíritu de sacrificio y abnegación por la honra de Dios. Y nosotros, el estado que estamos físicamente, dentro de unos días, saldremos de aquí de América a España otra vez. Pasa lo que pasa, viva o muero, vamos a llevar la palabra de Dios en presencia, con la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos que tener temor. Yo no quiero perder la sal, yo no quiero perder la esencia del Espíritu de Cristo. Entonces, últimamente, temor de perder la vista. Con los años, perdemos la vista, perdemos el oído, comenzamos la sordera. Queridos hermanos, yo no quiero quedar sordo.
a la voz del Espíritu Santo, quiero escuchar lo que Dios está diciendo a mí y estar siempre disponible para lo que Él quiere decir a nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué obligación tenemos como pastores, como líderes, como ancianos, de confrontar estas cosas? Porque lo más fácil, cuando se ve una situación en la iglesia que no es correcto, que pasamos de alto o le podemos hablar ligeramente. Mira, aquí que estoy en Estados Unidos unos meses, he visto algo que ojalá nunca nos llegue a nuestra querida España, porque yo no he predicado a España el americanismo, he predicado el Evangelio del Nuevo Testamento. Y yo he notado, yo no puedo decir con exactitud, pero un casi 80-90% de lo que se predica para agradar a la gente, para que se sienten cómodos, que no se sienten molestos. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a convencer del pecado, no a pasar la mano al pecado, de convencer del pecado, de justicia, lo que es justo. El Espíritu Santo nos dice lo que es justo, no lo que dice la sociedad. Es el Espíritu Santo basado en la ley de Dios, porque antes de la gracia había ley, y la ley de Dios nos dice: no cometerás fornicación, no adulterarás, no mentirás. Entonces, la ley de Dios es aclarado por el Espíritu Santo, que como una espada penetra el corazón. En el sermón de Pedro el día de Pentecostés, no dijo: ay, siento mucho tanto ruido que he formado toda esta gente hablando en lengua, le pido disculpas porque han formado un ruido en Jerusalén. No dijo: esto es lo que fue profetizado por el profeta Joel, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo he visto visión y voy a soñar sueños, pero yo estoy esperando un avivamiento más grandioso de lo que hemos experimentado, porque aunque este mundo está en apostasía y hay muchos que se han olvidado la palabra de Dios y se han amontonado maestros según sus deseos, Dios sigue teniendo su pueblo que es la sal de la tierra, su pueblo que es su voz. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, hay un mover, hay algo que está pasando, se está dividiendo la luz de las tinieblas, se está viendo los que son y los que no son. Y gracias a Dios eso pasará por todo el mundo y la iglesia primitiva se va a levantar. La iglesia, aunque tiene que ser escondido bajo tierra, pero la iglesia de Jesucristo triunfará, porque dijo Cristo que yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Las puertas significan los gobernantes, las autoridades, lo que está impidiendo la entrada del Evangelio, las puertas que nos cierran de la televisión y del internet. Esas puertas que quieren callarnos la boca, esas puertas no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Levantémonos, hermanos, y predicamos el temor de Dios y la santidad de Dios, porque cuando Dios es honrado, Dios dice: al que me honra, yo le voy a honrar, y al que no me honra, no le voy a honrar. Pero la pregunta que yo hice antes: ¿qué deber tenemos nosotros como autoridades en la casa de Dios? ¿Pasar la mano, dejarlo pasar porque no podemos hacer nada? ¿O podemos tratar? La iglesia primitiva no era perfecta, tenía sus divisiones, tenía sus excesos, tenía tantas cosas, pero no pasaron desapercibidos. San Pablo dice: yo oigo que hay entre vosotros divisiones y celos y amarguras.
Yo oigo que hay fornicaciones como ni se oye en el mundo. Yo oigo que estas cosas pasan. Y él fue ahí a arreglar la cuenta. Por eso está la doctrina apostólica. El pastor no es la última palabra, queridos hermanos. Los diáconos no son la última palabra. Está la doctrina apostólica. Cuando hay problemas que no se pueden solucionar con la iglesia, se llama el apostolado, se llama la autoridad por encima y se trata con esos asuntos. Eso es la doctrina que yo he enseñado y que es para siempre y no va a cambiar. Así que llamaron los apóstoles cuando escucharon en Samaria que habían recibido la palabra de Dios. Llamaron los apóstoles en Jerusalén y vinieran y le impusieran la mano para que recibiesen el Espíritu Santo. Felipe, el evangelista, hizo todo lo que podía con sanidades y milagros y bautizándoles en agua, pero no tenía todos los ministerios. Necesitamos todos los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ancianos y diáconos. Así que, queridos hermanos, es un cuerpo y ese cuerpo es invencible. Entonces, ¿qué dijo Cristo a los apóstoles? Esa autoridad que le dio a los apóstoles nos ha dado a nosotros hoy en día. Dios no ha cambiado sus leyes, no ha cambiado sus reglas, no ha cambiado, su espíritu es el mismo y Él va a hacer la misma cosa que hizo, lo va a hacer otra vez. Yo estoy esperando un gran mover del Espíritu Santo, pero hay que preparar la cuna para esta avalancha de niños nuevos que van a venir. Hay que limpiar la casa porque Dios no quiere que su novia sea manchada con contaminación del mundo. Él quiere una novia santa, sin mancha y sin arruga. Y la plancha a veces de la disciplina, la plancha de la disciplina va a quitar las arrugas y la sangre de Cristo va a quitar la mancha del pecado. Entonces, en Juan capítulo 20, versículo 23, vemos la autoridad que Cristo dio a la iglesia, que ha sido robado, que ha sido malentendido, pero vamos a retomar la autoridad, retomar lo que Dios nos ha dado. Jesús dijo a los apóstoles, después de su resurrección, recibid el Espíritu Santo. Eso era el primer requisito. Si tú tienes el Espíritu Santo y está bajo autoridad y está consciente de tu autoridad en Cristo, Dios te da ahora este mandado. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. No dice que podemos perdonar los pecados, pero podemos remitirlo o retenerlo. En el caso de Pedro, él retuvo el pecado de Ananías y Zafira. En otros casos, San Pablo predicó y hubo arrepentimiento y fueron remitidos. Entonces dice el Señor, los pecados, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos en la autoridad de Cristo, y a quienes se los retuviere, les son retenidos. Y hay que tomar autoridad en la iglesia. Como me envió el Padre, así también os envío. Entonces es una autoridad delegada en el nombre y por la autoridad de Jesucristo de obrar y actuar bajo su autoridad como cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y ha puesto a nosotros, obedeciendo al Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo en la tierra, y haciendo las mismas obras que Él hizo en la tierra. Porque Cristo dijo, toda potestad me ha sido dado en el cielo y la tierra. Entonces yo pregunto, ¿por qué viene juicio en la casa de Dios? ¿Por qué hay tantas cosas que estamos viendo? Porque muchas veces es que la gente han salido de la cobertura, tanto autoridades como miembros. Y si salen de la cobertura, ten cuidado que no se le pega a la cabeza un juicio de Dios. ¿Por qué viene el juicio de Dios en la casa de Dios? Pues leemos en Corintios capítulo 11,
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Sin discernir la iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo, dice, juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Entonces, aquí siempre se predica, Dios no manda enfermedades, pero a veces sí lo permite. A veces lo permite. Hay muchos enfermos y debilitados espiritualmente entre vosotros, y muchos duermen. Significa que se han muerto ante el tiempo. Entonces, es como un juicio de Dios. Dios les quite de en medio para que no hacen más daño. Yo he visto personas en la televisión que están diciendo disparates, y a veces Dios les quita de en medio para que no sigan dañando el cuerpo de Cristo. Y yo me pregunto si estas mismas leyes e indicaciones que hubo en aquel tiempo acerca de la mentira se estableciera hoy, ¿cuántos de nosotros no quedaríamos vivos hoy en día? Dios mío, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de ser honrado y honesto y de no engañar de ninguna manera, de hablar simplemente la verdad y toda la verdad y nada más de la verdad. Hay tantas mentiras y el diablo es el padre de mentiras y Cristo es la verdad. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que, queridos hermanos, tengamos cuidado de ser honrados con los pensamientos y con las palabras y no permitir ningún engaño ni falsedad, y utilizar la autoridad que Dios nos ha dado para purificar su casa, porque somos padres de las casas y tenemos que poner disciplina. Entonces yo espero que podemos ver el juicio de Dios para restaurar la iglesia de Jesucristo como esa santa novia que Él tiene, y restaurar el temor de Dios. Y recuerda la visión que tuvo ese pastor, que cuando se arrancó la portada del libro que contenía los 7 espíritus de Dios, 7 manifestaciones y cualidades del Espíritu Santo, cuando arrancó el espíritu del temor de Dios, todo lo demás, 6 espíritus, manifestaciones de Dios cayeron al suelo. Entonces, eso es lo más importante, de que regresa a la casa de Dios el temor de Dios, y que hay respeto y honra. Y Dios dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Dios, ¿dónde está mi respeto? Entonces, queridos hermanos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahí tenemos que comenzar. Y si vamos a ver las manifestaciones del poder de Dios como lo vimos, como yo lo he visto, yo he estado en reuniones, en mis reuniones en México y también en reuniones en Estados Unidos, que se palpaba la presencia de Dios en tal manera que había no un silencio, pero un respeto. Y con ese respeto y esta honra comenzaron a salir todos los milagros y sanidades y prodigios. Porque cuando hay el temor de Dios, hay el espíritu de fe. Cuando hay el temor de Dios, está el espíritu de poder para hacer las señales y los prodigios. Cuando hay el temor de Dios, está el espíritu de sabiduría y los dones de palabra de ciencia que yo he visto tantas veces en los años 50 y 60. Palabra de ciencia que revela lo que había en los corazones.
Y la gente asustado, asombrado y respetando al siervo de Dios, respetando la palabra de Dios y respetando la presencia de Dios. Eso tiene que regresar. Y yo le prometo y le profetizo, si vuelve el temor de Dios a la casa de Dios, vamos a ver un avivamiento que no ha pasado en España desde antes de la Inquisición. Vamos a ver una renovación. Tenemos que retomar la autoridad que Dios nos ha dado, a poner orden, a poner disciplina en nuestras casas y en la casa de Dios como sus representantes aquí en la tierra, obedeciendo el vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu, a los pecados que remetimos serán remitidos, a los que retenemos serán retenidos, porque lo hacemos en el nombre de Cristo, siempre con amor, siempre con la gracia de Dios, siempre tratando de llevar al hijo pródigo al arrepentimiento, nunca tratando de condenar, sino de mostrar y revelar el amor y la gracia de Dios y también la ley de Dios, porque una cosa no quita al otro. La gracia de Dios no quita la ley de Dios. La gracia de Dios revela la ley de Dios. Así que, queridos hermanos, que tengamos oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu está diciendo. Este es el mensaje más importante que he podido predicar en mis 65 años, porque va a ser la chispa de traer un avivamiento, un despertar. Porque si la conciencia no es despertado, no habrá conversión. Si la conciencia no es despertado, la gente seguirá durmiendo, ignorante de lo que Dios quiere decir y olvidadizo de la ley de Dios. Es el Espíritu Santo utilizando la verdad. El Espíritu Santo utilizando la verdad que trae convicción de pecado y hace que la gente dicen, ay de mí, como dijo el profeta, ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey de Gloria y vivo entre un pueblo de labios inmundos y soy de labios inmundos. Y Dios envió un ángel con un carbón encendido que limpió sus labios para que podía predicar sin prejuicio y sin temor. Queridos hermanos, no apela a la voluntad de la gente, no apela a agradar a la gente para que te digan, hoy qué sermón tan grande, qué bueno, qué poderoso, sino que digan, ay de mí, necesito al Señor, quiero ser limpio, quiero estar en la presencia de Dios, y si Dios me lleva ahora mismo, voy de aquí a su presencia. Gracias, Señor. Vamos a terminar con oración. Eterno Padre, extiende tu mano a cada persona que ha escuchado con reverencia y con fe, para que haya una transformación visible e invisible en sus vidas, para que haya una limpieza, para que haya un arrepentimiento genuino. Gracias a Dios. Pedimos al Señor que no sean los jóvenes ni los mayores arrastrados por el error de los inicuos, llevados por este corriente de este mundo. Señor, que nuestra iglesia no entre en la apostasía escuchando doctrina de demonios, sino escucha la palabra de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pedimos, Señor, por los que no te conocen, que ahora mismo se rodillen ahí donde están escuchando, donde sea que estén, en sus casas, en sus coches, y donde sea que estén, que digan, Dios mío, ten misericordia de mí, un pecador, y que reciban el único y suficiente Salvador Jesucristo como Señor de sus vidas, como amo absoluto, como Dios único, y que reciban el perdón de sus pecados y que sean limpios por la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre, pedimos por los creyentes que sean llenos del Espíritu Santo. Bautíceles con el Espíritu Santo. Llena tu iglesia de nuevo, Señor, con ese poder del cielo,
para que seamos luminares en este mundo de tinieblas y luces como faros en las montañas. Señor, que seamos la ciudad sentada sobre un monte que no se puede ser escondido. Bendiga a los pastores, bendiga a los líderes que me han escuchado y enciende, Señor, con esta palabra una chispa, un fuego que jamás se va a apagar. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.